Imaginar por un instante que la guerra no suena a disparos ni a explosiones, sino a un leve chasquido metálico, al giro casi hipnótico de unos rotores ocultos dentro de una caja de madera. Una luz que se enciende y se apaga mientras una letra sustituye a otra. No hay humo en el aire, no hay gritos, ni trincheras embarradas. Hay silencio. Un silencio denso, matemático, cargado de tensión, porque en ese silencio viajan órdenes que pueden hundir un convoy entero en mitad del Atlántico, cambiar el rumbo de una flota, decidir la vida o la muerte de miles de personas sin que nadie escuche el disparo. Estamos en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Europa arde, pero el verdadero pulso no siempre está en el frente visible, está en el aire, en las ondas de radio. Mensajes cifrados atraviesan el continente como fantasmas invisibles, y Alemania confía en que nadie pueda atraparlos, entenderlos o descifrarlos. No es una confianza ingenua, es una fe casi religiosa en una máquina que consideran perfecta, inexpugnable, definitiva. El arma más poderosa no es un tanque ni un avión, es un código. Y aquí nace el verdadero misterio que vamos a recorrer. No es sólo cómo se descifra un sistema aparentemente irrompible, sino cómo una guerra puede depender de algo tan intangible como una combinación de letras. ¿Qué ocurre cuando el campo de batalla se convierte en una ecuación? ¿Qué pasa cuando el destino del mundo depende de que alguien en una habitación cerrada sea capaz de encontrar un patrón donde solo parece haber caos? Porque descifrar no es simplemente traducir, es anticiparse, es ver antes de que suceda, entrar en la mente del enemigo y caminar por sus pensamientos antes de que se materialicen en bombas o submarinos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan brutal. No estamos ante una aventura bélica convencional, estamos ante una guerra invisible donde el arma principal es la inteligencia. Piensa en la sensación de impotencia de los aliados en aquellos primeros compases del conflicto. Convoyes mercantes hundidos sin saber por qué los submarinos alemanes parecían anticiparse a cada movimiento. Operaciones militares frustradas por decisiones del enemigo que parecían casi proféticas. La sensación de estar jugando una partida en la que el otro conoce tus cartas, pero tú no tienes ni idea de las suyas. Esa es la angustia que respiraba el alto mando británico. No sabían que la clave estaba escondida en un mensaje que nadie podía leer. Y sin embargo, en medio de ese silencio cargado de amenaza, alguien empezó a sospechar que lo imposible quizá no lo fuera tanto, que detrás de la aparente perfección matemática podía haber una grieta, una rendija minúscula por la que colarse, porque toda creación humana, por muy sofisticada que sea, lleva dentro la huella de quien la diseñó y, por tanto, la posibilidad de ser comprendida. Este es el punto de partida. Antes de conocer nombres, antes de hablar de máquinas concretas, antes de entrar en mansiones secretas o laboratorios improvisados, hay que entender la atmósfera, la tensión, el peso de un mundo que no sabía que su destino dependía de unas letras cambiadas por otras. La guerra estaba ahí, rugiendo, pero el verdadero combate se libraba en silencio. Y en ese silencio alguien estaba a punto de escuchar
lo que nadie más podía oír. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Alan Turing, romper el código, romper al hombre. Ahora sí, acerquémonos a la máquina, no como quien observa un objeto frío, sino como quien se asoma a un artefacto casi místico. Una caja de madera con teclas de máquina de escribir y un panel de luces que parpadean como si tuviera vida propia. La llamaron Enigma, y no pudo tener un nombre más apropiado, porque eso era un enigma dentro del enigma. A simple vista parecía inofensiva, compacta, elegante incluso, pero en su interior giraban unos rotores metálicos que convertían cada pulsación en algo imprevisible. Tú presionabas una A y se encendía una Q. Pulsabas otra vez la A y ya no era Q, era M. Y a la siguiente, quizá Z. Cada tecla modificaba la posición interna de los rotores y ese pequeño movimiento alteraba completamente el resultado siguiente. No era un cifrado estático, era dinámico, vivo, cambiante, como intentar acertar un número que se transforma cada vez que lo miras. Lo verdaderamente aterrador no era solo el mecanismo, sino la cantidad de combinaciones posibles. Millones. Y además, cada día se cambiaba la configuración inicial. Cada jornada comenzaba con una nueva clave acordada entre los mandos alemanes, lo que hacía que el trabajo del descifrado no fuera una conquista definitiva, sino una carrera contra el reloj que empezaba de cero cada madrugada. Imagina esa sensación. Si hoy consigues abrir la cerradura, mañana la cerradura es otra. Para el alto mando nazi, Enigma no era solo una herramienta, era un escudo invisible. Creían que ningún cerebro humano podía abarcar semejante complejidad. Y en parte tenían razón. Hacerlo a mano era prácticamente imposible. El número de combinaciones era tan abrumador que probarlas una por una habría llevado más tiempo del que duraría la guerra, y quizá del que duraría una vida entera. Aquí está la clave emocional del asunto, la confianza absoluta. Alemania transmitía órdenes sobre movimientos navales, rutas de submarinos, ataques estratégicos, convencida de que nadie estaba escuchando. Esa seguridad cambió la manera de combatir. Cuando uno cree que sus pensamientos están blindados, actúa con una audacia distinta. La máquina no solo protegía mensajes, protegía la arrogancia. Pero toda máquina, por perfecta que parezca, tiene una debilidad. No necesariamente en el metal o en el cableado, sino en la lógica que la sostiene. Porque Enigma, con toda su sofisticación, había sido diseñada por humanos, y lo humano, aunque brillante, no es infalible. Cada lección en el diseño, cada decisión en el sistema de rotores, cada procedimiento operativo era una pista potencial. Y aquí empieza a latir el verdadero misterio técnico. ¿Cómo se ataca algo que no se puede atacar frontalmente? No puedes romper la máquina, no puedes interceptar físicamente cada dispositivo. Lo único que puedes hacer es entenderla mejor que quien la creó, penetrar su lógica, anticipar su comportamiento.
Enigma representaba algo más que tecnología. Representaba la ilusión de invulnerabilidad, la creencia de que la matemática puede ser una fortaleza inexpugnable. Y durante un tiempo lo fue. Convoyes hundidos, soldados enviados a emboscadas, decisiones tomadas con la tranquilidad de quien sabe que el enemigo está ciego. Pero en algún lugar alguien empezó a mirar esa máquina no como un muro, sino como un rompecabezas. Y cuando una mente decide que algo es un rompecabezas, deja de ser imposible, se convierte en un desafío. La guerra todavía rugía en el frente, pero el verdadero pulso estaba ahí, en esa caja de madera que parecía tan silenciosa. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a otra máquina, no de acero, sino de pensamiento. Dejemos la máquina un momento, porque para entender lo que viene hay que mirar al niño antes que al genio, al ser humano antes que al mito. Se llamaba Alan Turing y desde muy pequeño ya parecía caminar por una senda distinta a la de los demás. No era el típico prodigio exhibido como espectáculo, era más bien un muchacho silencioso, introspectivo, con una mente que funcionaba como un engranaje interno que nunca se detenía. Mientras otros niños jugaban, él se preguntaba por los patrones ocultos en la naturaleza, por las leyes invisibles que gobernaban el mundo. No quería solo saber qué ocurría, quería saber por qué ocurría, y así podía predecirse. Hay algo profundamente hermoso y trágico en los cerebros adelantados a su tiempo. Turing no encajaba del todo. Era brillante, sí, pero también torpe socialmente, literal en sus respuestas, incómodo en las convenciones. Le interesaban más los números que las normas, más la lógica que la cortesía. Y en una Inglaterra rígida, educada e internados donde el carácter importaba tanto como la inteligencia, ser diferente tenía un coste. Pero ahí estaba la chispa. En su juventud ya había desarrollado una obsesión por la idea de mecanizar el pensamiento. Pregunta brutal para la década de 1930. ¿Puede una máquina pensar? Antes incluso de que existieran ordenadores como los entendemos hoy, él ya estaba formulando el concepto teórico de lo que más tarde se conocería como la máquina de Turing. No era una máquina física en ese momento, era un modelo matemático, una idea abstracta que demostraba que cualquier proceso lógico podía descomponerse en pasos simples, ejecutables por un mecanismo. Y esto es revolucionario en un nivel que a veces no se comprende del todo, porque lo que estaba haciendo no era solo resolver ecuaciones, estaba definiendo los límites de lo computable, estaba trazando la frontera entre lo que puede calcularse y lo que no, plantando la semilla de la informática moderna décadas antes de que el mundo supiera que la necesitaría. Pero fijaros en la paradoja. Mientras su mente se movía en planos casi futuristas, su vida emocional estaba marcada por una sensibilidad profunda. La muerte de su amigo Christopher Morcom en la adolescencia lo impactó de forma decisiva. Aquella pérdida no solo fue afectiva, fue intelectual. Morcom había sido alguien que comprendía su forma de pensar, alguien con quien podría compartir ese universo lógico sin sentirse extraño. Y cuando murió, algo en Turing se quebró. Pero
también se radicalizó. Se prometió a sí mismo continuar el camino que ambos habían empezado, como si el pensamiento fuera una forma de eternidad. Esa mezcla de mente fría y corazón herido es clave para entenderlo. No era un robot humano, era un hombre intensamente emocional que había encontrado en la lógica una forma de orden frente al caos del mundo. Y cuando estalla la guerra, esa mente distinta, incómoda, brillante, se convierte en exactamente lo que el Reino Unido necesita. Porque romper un código como Enigma no requería solo disciplina, requería imaginación, requería alguien capaz de pensar fuera del patrón convencional, alguien que no aceptara que algo es imposible solo porque todos dicen que lo es. Y ahí es donde la historia empieza a girar, no por una bomba, no por un general, sino por un hombre que desde niño había aprendido a ver el mundo como un sistema que podía entenderse si uno encontraba el algoritmo correcto. El genio estaba listo, el mundo todavía no sabía que dependía de él. Y entonces llegamos al lugar donde el silencio adquirió paredes, ventanas y techo. Un lugar que, visto desde fuera, no parecía destinado a cambiar el curso de la guerra. Una mansión victoriana rodeada de jardines en la campiña inglesa. Discreta, casi anodina, pero allí, entre sus muros, latía uno de los secretos más decisivos del siglo XX. Bletchley Park. No era un cuartel tradicional, no había desfiles ni grandes discursos. Lo que había eran mesas llenas de papeles, pizarras cubiertas de símbolos, tazas de té frío y mentes trabajando al límite de su capacidad. Matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez, expertos en crucigramas, profesores excéntricos, jóvenes brillantes, reclutados casi como si estuvieran entrando en una sociedad secreta, porque en cierto modo lo era. El gobierno británico sabía que el combate no se libraba solo en el frente. Sabía que si no lograban descifrar Enigma, iban siempre un paso por detrás. Así que empezaron a buscar a quienes pensaban diferente, no necesariamente a los más disciplinados, sino a los más creativos. Y allí llegó Alan Turing, no como un héroe reconocido, sino como un cerebro más dentro de un engranaje desesperado. Imaginaros la presión. Cada mensaje interceptado podía contener la posición de un submarino alemán listo para hundir un convoy lleno de alimentos y soldados. Cada día que pasaba sin romper el código era un día en que el enemigo se movía con ventaja. Y además, el reloj no se detenía. Las configuraciones de Enigma cambiaban a diario. Era como intentar abrir una cerradura que se reinventaba cada amanecer. En aquellas salas no solo se intentaba descifrar, se intentaba sobrevivir intelectualmente al agotamiento. Horas interminables probando combinaciones, buscando patrones en medio de lo aparentemente caótico. Y aquí aparece una idea audaz. Si Enigma era una máquina, quizá hacía falta otra máquina para vencerla. No un humano probando posibilidades una por una, sino un sistema capaz de acelerar el proceso. Así nació la Bombe, diseñada bajo la dirección de Turing. No era un artilugio mágico que resolviera todo de inmediato, pero sí una herramienta que automatizaba la búsqueda de configuraciones posibles.
un ingenio electromecánico que giraba y probaba combinaciones a una velocidad que ningún equipo humano podría igualar. Era la respuesta tecnológica a la arrogancia tecnológica del enemigo. Pero lo fascinante no es solo el aparato en sí, sino el ambiente que lo rodeaba. Se trabajaba bajo secreto absoluto. Nadie podía contar lo que hacía. Si funcionaba, no se celebraba públicamente. Si fracasaba, tampoco se reconocía. Era una guerra sin aplausos y además había un dilema moral permanente. Cuando lograban descifrar un mensaje que anunciaba un ataque, no siempre podían actuar, porque si lo hacían de forma demasiado evidente, Alemania sospecharía que su código había sido roto y cambiaría el sistema. A veces había que dejar que ocurriera una tragedia para proteger el secreto mayor. Eso es brutal. Imagínalo. Saber que puedes evitar una catástrofe, pero no hacerlo para no perder la ventaja estratégica. La guerra invisible no solo era matemática, era profundamente ética. Bletchley Park no fue solo un centro descifrado, fue el laboratorio donde nació el mundo digital moderno, porque en ese esfuerzo por romper códigos se sembraron las bases de la computación electrónica que vendría después. Sin ese lugar, sin esa concentración de talento forzada por la urgencia bélica, quizá la informática habría tardado décadas más en desarrollarse. Mientras en Europa caían bombas, en aquella mansión se libraba una batalla de símbolos y electricidad. Y poco a poco, casi en silencio, el muro que parecía irrompible empezó a agrietarse. El enemigo aún no lo sabía, pero en Bletchley Park ya estaban escuchando sus pensamientos. Un día, sin que nadie en el frente lo notara, la guerra cambió. No hubo una gran explosión que lo anunciara, ni un titular en los periódicos, ni una voz solemne proclamando la victoria. Fue algo mucho más silencioso, casi íntimo. Un mensaje interceptado. Una configuración correcta encontrada a tiempo. Una orden enemiga comprendida antes de ejecutarse. Y de pronto, el enemigo dejó de ser invisible. Cuando en Bletchley Park comenzaron a descifrar con regularidad los mensajes generados por Enigma, el equilibrio estratégico empezó a inclinarse. No fue inmediato, ni total, ni perfecto, pero fue real. Los convoyes aliados que cruzaban el Atlántico, cargados de alimentos, combustibles, tropas, ya no navegaban completamente a ciegas. Ahora sabían dónde merodeaban los U-Boats alemanes. Sabían qué rutas eran más seguras. Sabían cuándo un ataque era inminente. Imagina la diferencia. Antes, los submarinos aparecían como espectros en mitad de la noche, hundiendo barcos con precisión quirúrgica. Después, muchas veces eran ellos los sorprendidos, porque alguien, en una habitación llena de papeles y cables, había leído una orden secreta horas antes. Los historiadores estiman que el trabajo del descifrado pudo acortar la guerra en Europa entre 2 y 4 años. Es una cifra debatida, sí, pero incluso en el rango más prudente, el impacto fue colosal. Millones de vidas potencialmente salvadas. ¡Millones! Y sin embargo, nadie en aquel momento lo sabía. Pero aquí viene la parte más desgarradora.
no todo mensaje descifrado podía traducirse en acción directa. Si cada convoy evitaba sistemáticamente los submarinos, Alemania sospecharía. Si cada emboscada fallaba misteriosamente, el alto mando nazi entendería que su código estaba comprometido. Y entonces cambiarían el sistema, reforzarían la seguridad y todo el trabajo se perdería. Así que hubo decisiones insoportables, mensajes que anunciaban ataques que no siempre podían evitarse, ciudades bombardeadas sin que se revelara que se conocía la amenaza, vidas sacrificadas en silencio para proteger un secreto mayor. Esa es la dimensión ética de esta historia, la que raramente se cuenta con toda su crudeza. La información era poder, pero también era una carga. Saber y no poder actuar siempre, tener la llave y decir cuándo usarla. En esa tensión vivían quienes trabajaban en Bletchley Park. No eran solo matemáticos, eran guardianes de un secreto que pesaba sobre sus conciencias. Y mientras tanto, en Berlín la confianza seguía intacta, la fe en Enigma permanecía firme. El enemigo seguía creyendo que hablaba en un idioma incomprensible, y esa ilusión fue precisamente lo que permitió que la ventaja aliada creciera. Lo fascinante es que el mundo siguió su curso sin sospechar que una guerra invisible estaba inclinando la balanza. Soldados luchando en Normandía, civiles resistiendo en Londres, líderes tomando decisiones estratégicas, sin saber que en la sombra una mente distinta había abierto una grieta en la muralla matemática del Tercer Reich. La victoria no siempre llega con estruendo. A veces llega en forma de una letra que se enciende en un papel luminoso. A veces llega con un susurro eléctrico que cambia el destino del mundo. Y lo más increíble es que cuando terminó la guerra, casi nadie sabía quién había sostenido esa llave. Cuando las armas callaron, cuando las sirenas dejaron de sonar y Europa empezó a recomponerse entre ruinas y esperanzas, uno podría pensar que los nombres de quienes habían inclinado la balanza serían celebrados en plazas y libros. Pero no. Lo que vino después fue un silencio aún más denso que el de la guerra. Un silencio administrativo, clasificado, sellado con tinta oficial. El trabajo realizado en Bletchley Park quedó bajo secreto absoluto. Documentos archivados, informes destruidos, órdenes claras de no hablar. La victoria había sido compartida, el mérito no. Quienes descifraron los mensajes de Enigma regresaron a sus vidas como si nada extraordinario hubiese ocurrido. No podían contar a sus familias lo que habían hecho. No podían explicar por qué sabían cosas que el resto ignoraba. Era como si hubieran vivido una guerra paralela, una guerra que oficialmente no existía. Y ese silencio no duró meses, duró décadas. En 1945, el mundo celebraba el fin del conflicto, pero el relato público omitía deliberadamente el papel decisivo del descifrado. Se hablaba de batallas heroicas, de líderes carismáticos, de desembarcos y ofensivas. Poco o nada se decía de las ecuaciones, de las máquinas electromecánicas,
de las noches sin dormir frente a paneles luminosos. La historia oficial estaba incompleta y lo estaba a propósito. Ese secreto tenía una razón estratégica. Los sistemas de cifrado evolucionaban, pero los métodos para romperlos seguían siendo valiosos. Si se revelaba que Enigma había sido vulnerada, otros países reforzarían sus propios códigos, así que el conocimiento se guardó como un tesoro incómodo. La seguridad nacional pesó más que el reconocimiento humano. Y en medio de ese silencio quedó también Alan Turing. No hubo medallas públicas, no hubo discursos solemnes en su honor. Su aportación quedó diluida en la sombra de la confidencialidad. Mientras el mundo entraba en la era de la posguerra y comenzaba la Guerra Fría, él continuaba investigando, desarrollando ideas sobre computación, inteligencia artificial, morfogénesis, sembrando semillas para el futuro sin que el pasado le reconociera. Hay algo profundamente irónico en todo esto. El hombre que ayudó a descifrar el secreto mejor guardado de Alemania pasó a formar parte del secreto mejor guardado de su propio país. La historia le había dado un papel decisivo, pero la política lo mantuvo oculto. Y el tiempo, implacable, siguió avanzando. No fue hasta la década de 1970 cuando se desclasificaron muchos de los documentos relacionados con Bletchley Park. Solo entonces el mundo empezó a comprender que la guerra no se había ganado únicamente en los campos de batalla visibles, que hubo otra guerra, silenciosa, matemática, que inclinó la balanza. Imaginarlo. Décadas de desconocimiento, generaciones enteras sin saber que el mundo moderno, el mundo digital que hoy habitamos, tenía parte de su origen en aquellas salas llenas de cables y pizarras. El secreto protegió una ventaja estratégica, sí, pero también enterró durante años el reconocimiento de quienes lo hicieron posible. La guerra terminó, pero el silencio continuó, y a veces ese silencio puede ser más pesado que el estruendo de los cañones. Entonces, cuando uno pensaría que después del silencio vendría al menos una vida tranquila, una existencia dedicada a la investigación, al reconocimiento académico, a la siembra de ese nuevo mundo digital que él había ayudado a gestar, llegó la caída. En 1952, en plena posguerra británica, el país que había sido salvado en parte por su genio decidió juzgarlo. No por traición, ni por espionaje, ni por error científico. Lo juzgó por ser quien era. Alan Turing fue acusado de indecencia grave, el término legal con que el Reino Unido perseguía las relaciones homosexuales entre hombres. Era aquella Inglaterra todavía rígida, marcada por una moral victoriana que sobrevivía a las bombas y a las pérdidas. Amar fuera de la norma era delito. La historia es casi absurda en su origen. Un pequeño robo en su casa, una denuncia, una investigación que deriva en la confesión de su orientación sexual. Y de pronto, el héroe secreto de la guerra se convierte en un criminal a ojos del Estado. El juicio no fue largo, no hizo falta, la ley estaba clara, culpable. Y entonces le dieron a elegir prisión o tratamiento. Lo llamaban tratamiento, pero era una forma de castración química.
inyecciones hormonales para suprimir la libido, para corregir lo que consideraban una desviación. Turing eligió el tratamiento. Tal vez pensó que podría soportarlo. Tal vez creyó que sería un trámite pasajero o tal vez simplemente quiso evitar la cárcel. Pero aquello no fue un detalle menor. Las hormonas alteraron su cuerpo, le provocaron efectos físicos visibles, cambios anímicos, una sensación de humillación constante. Imagínalo. El hombre que había derrotado a una de las máquinas más complejas del mundo, sometido a una forma de castigo diseñada para doblegar su identidad. El genio reducido por una sociedad incapaz de comprenderlo. Y aquí hay algo profundamente cruel, porque en aquellos años comenzaba la Guerra Fría. Los servicios secretos británicos veían la homosexualidad como un riesgo de seguridad. Creían que alguien desviado podía ser chantajeado por potencias extranjeras. Así que, además del proceso judicial, Turing perdió su autorización de seguridad. El hombre que había descifrado los mensajes nazis ya no era digno de confianza. Es difícil no sentir una punzada al pensar en esa contradicción. El Estado que había protegido con su inteligencia ahora lo señalaba como amenaza. El país que había guardado su secreto lo exhibía como ejemplo moral. Y él, que siempre había sido distinto, volvía a encontrarse fuera de lugar. No en el aula esta vez, no en el internado, sino en su propia nación. Hay algo trágico en la repetición. Toda su vida fue el relato de un hombre brillante que no encajaba del todo. Y cuando por fin encajó, cuando su mente fue imprescindible, la sociedad decidió que su esencia era inaceptable. La guerra invisible había terminado, pero para Turing comenzaba otra batalla, mucho más íntima y más solitaria. Una lucha contra la incomprensión, contra la humillación, contra un sistema que prefería condenar antes que agradecer. Y en ese punto la historia se vuelve incómoda porque ya no estamos hablando solo de tecnología ni de estrategia militar. Estamos hablando de una sociedad que fue capaz de salvarse gracias a un hombre y luego destruirlo por no ajustarse a su molde. Aquí el misterio deja de ser matemático, se vuelve moral. Llegamos al momento más incómodo de todos, el instante en que la historia deja de ser un relato de guerra, de códigos y de genios incomprendidos, y se convierte en una habitación cerrada, una casa en Wilmslow, una mañana de junio de 1954 y un cuerpo sin vida. El 7 de junio, Alan Turing aparece muerto en su dormitorio. La causa oficial, envenenamiento por cianuro. Junto a la cama, una manzana mordida. La autopsia confirma la presencia del veneno. El veredicto del forense, suicidio. Y sin embargo, aquí el misterio vuelve a respirar. La imagen es poderosa. Una manzana impregnada de cianuro. Un genio que había sido humillado públicamente 2 años antes. Un hombre sometido a castración química
un científico que experimentaba en su propia casa con sustancias químicas. La narrativa encaja demasiado bien como para no levantar preguntas. La versión más aceptada es la del suicidio. La humillación social, los efectos físicos y psicológicos del tratamiento hormonal, el aislamiento progresivo, todo eso pudo haberlo llevado a una decisión desesperada. Es una explicación coherente, dolorosamente coherente. Un hombre brillante, quebrado por la presión y la injusticia. Pero no todos se conforman con esa conclusión. Hay quienes sostienen que pudo ser un accidente. Turing trabajaba con cianuro en experimentos químicos relacionados con la electrodeposición de oro. En su casa había frascos, equipos improvisados. ¿Y si la intoxicación fue involuntaria? ¿Y si la manzana ni siquiera fue analizada para confirmar que contenía el veneno? De hecho, la manzana nunca fue sometida a pruebas químicas oficiales. Se asumió, se dio por hecho. Y luego está la teoría más inquietante, aunque menos respaldada por pruebas sólidas. ¿Pudo haber intervención externa? En plena Guerra Fría, un hombre brillante, homosexual, que había tenido acceso a secretos de Estado, ¿era visto como un riesgo? No existen evidencias concluyentes que apunten a un asesinato, pero la sombra está ahí, alimentada por el contexto y por la facilidad con la que el caso se cerró. Lo que sí sabemos es que tenía 41 años. 41. Una edad en la que su mente aún estaba produciendo ideas adelantadas a su tiempo. Estaba trabajando en biología matemática, en patrones de crecimiento, en cuestiones que hoy siguen siendo estudiadas. No era un hombre intelectualmente acabado, no era alguien que hubiese dejado de crear. La manzana se convirtió en símbolo. Algunos han querido ver en ella una referencia a Blancanieves, un gesto casi literario. Otros han tejido la leyenda de que el logotipo de Apple es un homenaje encubierto. La propia empresa lo ha negado oficialmente, pero la metáfora es demasiado potente como para no sobrevivir en el imaginario colectivo. La manzana del conocimiento mordida, envenenada por la incomprensión. Y aquí es donde el episodio alcanza su punto más humano, porque más allá de teorías, más allá de sospechas, lo que queda es un hombre solo en una habitación, en un país que había decidido que su diferencia era un delito. Un hombre que había abierto el futuro y que no pudo escapar del presente. El misterio de su muerte quizá nunca se resuelva de forma definitiva, pero hay algo que sí es evidente. La tragedia no fue solo el cianuro, fue el contexto, fue la cadena de decisiones sociales y legales que lo arrinconaron. La guerra invisible la ganó. La guerra moral, su propio país no supo ni quiso librarla a su favor. Y esa manzana sigue siendo incómoda. Sin embargo, la historia tiene algo curioso. Tarda, pero a veces regresa. No para deshacer el daño, eso es imposible, sino para mirarlo de frente. Y durante décadas, el nombre de Alan Turing
permaneció en un segundo plano, reconocido en círculos académicos, sí, pero todavía sin la dimensión pública que merecía. El secreto de guerra ya había empezado a levantarse. El papel de Bletchley Park se estudiaba en libros de historia, pero la herida moral seguía ahí. No fue hasta 2009 cuando el entonces primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa oficial en nombre del gobierno. No era un gesto menor, era el reconocimiento explícito de que el Estado había tratado de manera vergonzosa a uno de sus mayores héroes. Aquel mensaje decía en esencia: lo sentimos. Pero el lo sentimos llegó 55 años tarde. 4 años después, en 2013, la reina Isabel II concedió a Turing un indulto póstumo, un perdón real que anulaba formalmente su condena por indecencia grave. El hombre que había sido criminalizado por amar fue declarado oficialmente injustamente tratado. Y aquel gesto no se quedó ahí. En 2017 se aprobó en el Reino Unido lo que popularmente se conoce como la Turing Law, una ley que permitió el indulto póstumo de miles de hombres condenados por las mismas leyes discriminatorias. Pero aquí viene la reflexión incómoda. ¿Puede un indulto póstumo reparar una vida rota? ¿Puede una disculpa estatal devolver los años de humillación, la pérdida de seguridad, la presión psicológica que lo rodeó? El perdón institucional tiene un valor simbólico enorme. Sí, es un acto de memoria, de justicia histórica, pero también es una confesión colectiva. Nos equivocamos. Y mientras tanto, el mundo que ayudó a crear seguía creciendo. Los ordenadores se multiplicaban, Internet emergía, la inteligencia artificial comenzaba a ser una realidad. Cada avance tecnológico llevaba en el fondo la huella de aquel modelo teórico que él había formulado décadas atrás. La máquina de Turing dejó de ser una abstracción académica para convertirse en la base conceptual de la computación moderna. Hay algo profundamente irónico y hermoso en eso. El mismo sistema que lo condenó por su diferencia terminó rindiéndole homenaje cuando ya no podía escucharlo. El mismo país que lo humilló terminó colocándolo en los billetes de 50 libras, convirtiéndolo en símbolo nacional, de criminal a icono, de vergüenza silenciada a orgullo británico. Pero el verdadero reconocimiento no está solo en estatuas o billetes, está en la conciencia colectiva, en entender que el progreso no nace de la uniformidad, sino de la diferencia, que muchas veces los que no encajan son precisamente los que empujan los límites del conocimiento. El perdón tardío no cambia el pasado, pero sí cambia el relato. Y al cambiar el relato, cambia también la enseñanza que dejamos a las generaciones futuras. Turing dejó de ser solo el genio que rompió enigma. Se convirtió en el símbolo de lo que ocurre cuando una sociedad no sabe proteger a sus mentes más brillantes. Y quizá ahí reside el verdadero cierre de esta parte de la historia. No en el indulto, no en la disculpa, ni en el homenaje oficial, sino en la pregunta que nos deja flotando. ¿Hemos aprendido realmente la lección?
Al final, queridos oyentes, lo que queda no es una máquina, ni siquiera una guerra. Lo que queda es una pregunta que quema despacio, como esas brasas que no hacen ruido, pero te obligan a mirarlas. ¿Qué clase de mundo somos si somos capaces de apoyarnos en un genio cuando nos conviene y de romperlo cuando nos incomoda? Porque Enigma no es solo la historia de un cifrado que parecía indestructible. Es la historia de una época que creyó que el secreto era más importante que la gratitud, y de una sociedad que confundió la moral con la ley, como si lo legal fuese siempre lo justo, como si la norma fuese sinónimo de verdad. Y ahí, en medio de todo, aparece Alan Turing, como una figura casi mitológica, pero no por lo grandioso, sino por lo humano, por lo brutalmente humano. Un hombre que vio patrones donde otros veían ruido, que convirtió el caos en método, que puso su mente al servicio de salvar vidas y que después fue empujado al margen por lo único que no era un cálculo, por lo único que no podía reducirse a un algoritmo, su identidad. A veces se dice que la historia es ingrata, pero aquí no es ingratitud, aquí es algo más duro. Aquí es una especie de canibalismo moral. Te utilizo, me salvo contigo y luego te devuelvo al fango porque me recuerdas lo que no quiero mirar de mí mismo. Lo terrible es que el mundo moderno, el mundo que presume de tecnología, de progreso, de avance, nace precisamente de personas como Turing, de gente que piensa distinto, que no encaja, que no pide permiso para imaginar, y sin embargo la sociedad tiende a premiar la obediencia y castigar la diferencia, hasta que necesita desesperadamente esa diferencia para no morir. Y fíjate qué símbolo más frío y perfecto. Durante décadas, todo lo de Bletchley Park quedó enterrado por secreto oficial. No era una conspiración romántica, era estado puro, estrategia pura, silencio institucional. Y ese silencio no solo ocultó un logro, ocultó también un agradecimiento que habría cambiado una vida, porque el reconocimiento no siempre es vanidad, a veces es aire, a veces es un no estás solo. Es la mano que te impide caer por un precipicio interior. Pero no hubo eso. Hubo décadas de nada. Y cuando por fin el Estado habló, habló tarde. En 2009 llega la disculpa oficial del gobierno británico. En 2013 llega el indulto póstumo concedido por la reina. En 2017 se amplían los perdones bajo lo que se popularizó como Turing Law. Y en 2021 su rostro entra en el billete de 50 libras. Todo eso es reparación simbólica, sí, pero también es confesión. Hicimos daño, solo que el daño ya estaba hecho y el hombre ya no estaba para escucharlo. Y aquí es donde este episodio deja de ser una historia interesante y se vuelve espejo, porque lo que le pasó a Turing no es solo un caso excepcional del pasado, es un patrón que se repite con otros nombres, con otros rostros, con otras causas. Cambian las palabras, pero el mecanismo es parecido. Se adora la genialidad cuando produce beneficios y se castiga a la humanidad cuando incomoda a la norma. Se aplaude la mente, pero se desprecia el alma. Se celebra el resultado, pero se desprecia al ser. Por eso, si es
este programa tiene que dejar un eco, yo lo dejaría aquí. El misterio no es enigma, el misterio es nosotros. La gran pregunta no es cómo se rompió el código, sino por qué una civilización capaz de descifrar lo imposible es al mismo tiempo capaz de destruir a quien lo descifra. Y esto no va solo de orientación sexual, va de cualquier diferencia. El que no encaja, el que no sigue el guión, el que no se somete al molde, a ese demasiadas veces se le tolera mientras sea útil y se le castiga cuando se vuelve incómodo. Y aún así hay algo luminoso, aunque duela, porque la vida de Turing demuestra que el futuro a veces nace en habitaciones cerradas, sin aplausos y sin épica, con una persona sola haciendo lo correcto mientras nadie mira. Y ese tipo de grandeza es la que más respeto merece, porque no depende del público, depende de una brújula interior. Así que, si el silencio reina ahora en vuestras mentes, que sea un silencio bueno, un silencio que pregunta. Que se pregunte qué habría pasado si lo hubieran cuidado, si lo hubieran protegido, si lo hubieran honrado en vida. Que se pregunte cuántos Turing se pierden todavía hoy, no por falta de talento, sino por exceso de prejuicio. Y que se pregunte, sobre todo, qué clase de sociedad quiere ser. ¿Una que usa a la gente distinta como herramienta? ¿O una que entiende que lo distinto es precisamente lo que empuja al mundo hacia adelante? Porque al final, amigos, el verdadero código que hay que romper no era el de enigma. El verdadero código era el del miedo humano a lo diferente. Y ese, me da a mí, es el más difícil de todos. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.